señores, les damos la bienvenida a esta charla sobre el uso y consumo de alcohol y otras drogas en las empresas y cómo prevenirlos. Llega hasta ustedes gracias al valioso apoyo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que inclusive en la actualidad está muy de moda por unas dificultades que se están presentando en altos consumos ya de drogas ilícitas en el país. Sin embargo, hay que mirar también que el proceso de la cuestión drogas no es de ahora, no es del momento. El primer consumo ya con dificultades de adicción se presentó hace 4000 años antes de Cristo. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, históricamente el hombre siempre ha consumido sustancias que alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso. En América el Imperio Incaico sacaba 3 cosechas anuales de hoja de coca. ¿Qué quiere decir? Que las sustancias como tal y la naturaleza como tal nunca se equivocaron. Eso hay que tener muy claro porque vamos en el proceso de mi conferencia a romper mitos, a romper creencias, a establecer inclusive cuestiones de aclaración sobre este tema. La naturaleza y la vida en sí no se ha equivocado. Yo diría, es más, la creación establecida frente al ser humano es perfecta. El que desvirtúa, destruye, investiga, analiza, corrompe, asesina es el hombre. Eso hay que tener muy claro. Porque a veces le vemos como que, la naturaleza y las drogas. Esa no es el problema. Ya vamos a ver por qué aspectos. El consumo más conocido se dio en China y se dio un alto consumo de opio. También voy a aclararles por qué algunas sustancias son más adictivas que otras sustancias. Porque se van a preguntar y decir, bueno, ¿y el alcohol, el tabaco y fármacos también son drogas? Sí, por supuesto, las que más daño hacen. Pero, sin embargo, hay otras drogas que son muy adictivas y en el proceso les voy a indicar por qué razón. Más o menos aquí se habló de que el 80% de las personas de China se hicieron adictas al opio, porque es una sustancia muy adictiva, y generó casi un siglo de recuperación de ese país. Un siglo para recuperarse de una situación que en ese tiempo no sabían cómo abordar. Sin embargo, vamos a ver que ya para entrar al tema en la actualidad, hay un movimiento que se da como síntoma de que el mundo estaba en contra de una situación. Guerra, violencia, y que los estados no querían controlar la producción de armas. Pero una forma de protestar de los jóvenes era haciendo grandes conciertos, clamantes más son más signos establecidos con relación al consumo. Este signo, acuérdense, amor y paz. Es decir, ellos comienzan a estar en contra de una situación de lo que eran las guerras. Y asoma el gran movimiento. ¿Por qué se genera aquí una cuestión de síntoma? Porque, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo, ¿no? Concierto del Madison Square Garden, el 98% de la población consumió hachís. Esto significaba que los jóvenes ya estaban entrando al consumo de drogas. Y es recién en estos años, en los años 50, principios de los 60, donde se generan organismos internacionales específicos para tratar este fenómeno de las drogas. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta una cuestión. Que las formas en cómo abordaban en esa época, no las vamos a juzgar, solo las vamos a conocer, no eran las más adecuadas. Eran muy legalistas, muy punitivos. Persona que consumía, a la cárcel. Luego pasa un proceso de que la persona, y decían los médicos, pero la persona que consume no es un delincuente, hay que darle sedantes. Y pasó a ser enfermo mental. Y este enfermo mental había que encerrarlo. Las familias estaban contentas porque el chico pasaba reposado. Hay un lugar, por ejemplo, en Italia, en el Chase, donde se genera un proceso de que las personas están dormidos y las familias estaban contentas. Y mi hijo está bien. No estaba bien, estaba suplantando una droga por otra sustancia que era un sedante. Luego asoma también un fenómeno psicológico y el abordaje es más integral. Y dicen, oigan, el problema no solo es la droga como tal, también es la cuestión de la persona y el contexto. Aquí hay un avance grande y vamos a ver ahora un poco el abordaje, cómo entendemos la temática drogas en nuestro país y yo diría también un acercamiento en la parte del mundo. Estos ejemplos que les voy a dar es simplemente para que ustedes tengan la convicción de que el fenómeno drogas es súper integral, es económico, es político.
Y es económico por estos factores. Es datos de Naciones Unidas. Miren, en 1998 nosotros teníamos un estimado de número de personas que declaraban usar drogas. Y miren los datos en cannabis, por ejemplo, 180 millones de personas que son usadores frecuentes. Esto determina que hay un mercado, que hay una demanda. Siempre recuerden que en el tema de drogas les voy a hablar de dos espacios, la oferta y la demanda. Y tiene un contexto económico muy fuerte. Y ya les voy a dar algunos ejemplos también para que lo entiendan. ¿Por qué razón oferta y demanda? Si usted se sale a vender en la esquina piedras, espinos o lo que sea, y le compran a usted al día siguiente, duplica el mercado y saca más porque vendió todo. Si no vende, retira el producto. Ese esquema se lo manejó dentro del tema, y estos datos son un poco para referenciar cómo está más o menos establecido a nivel mundial. Y este tema es importante. Miren una cuestión, ¿y por qué quiero topar esta parte? La droga es más fácil o más barata de obtener en el país con mayor consumo, y hablábamos de Estados Unidos y países europeos. En este es un indicador en que las medidas de interdicción no están contribuyendo a reducir el mercado. En un canal de televisión me preguntaron y me dijeron, las tablas que hizo el Consejo, entonces tenemos que hacer un marco jurídico fuerte para eliminar las drogas. Y yo le contestaba a la periodista y decía, bajo ningún concepto el marco legal retira los problemas sociales. Si no, hagamos un decreto legal y desaparece el consumo de drogas. No existe eso, eso es utópico. Por ejemplo, aquí vemos, minorista, mire cómo el campo de los costos en el mercado minorista inclusive baja, y en el mayorista se mantiene, pero los consumidores siguen incrementándose. Entonces tampoco podemos decir que en el mercado bajemos el precio y automáticamente desaparece el consumo, o subamos mucho el precio y desaparece. Mentira, el mercado en drogas es muy diferenciado. Estos ejemplos les doy para un poco que comprendamos el contexto integral del tema que les voy a topar ahora, y luego aterrizaremos ya en el campo que nos compete elaborar. Gasto de los Estados Unidos en extranjero en la guerra de las drogas y precios minoristas. Aquí podemos ver el precio minorista de la cocaína bajó. Sin embargo, gasto de los Estados Unidos gastaban más en los países, especialmente en nuestros países, y en otros países del mundo, Medio Oriente en especial, donde se produce bastante opio. ¿Qué se generó esto? De que por más dinero que invierte Estados Unidos, bajo ningún concepto va a disminuir tampoco el consumo. Y hay que ir rompiendo esquemas y estructuras en concepciones, ¿no? Siempre nos hablaban Colombia, Perú, Bolivia, los países malos los que producen. Estados Unidos, europeos los que consumen. Ese primer esquema tenemos que romper. Ya les voy a mostrar datos que en todos los países del mundo se consumen, se produce, se trafica, se comercializa. ¿Cómo entendemos ahora el fenómeno de las drogas? El fenómeno de las drogas, primerito, es una situación difícil de explicar. ¿Y por qué les menciono esta parte? Porque en muchas ocasiones me preguntan, me dicen, pero la cuestión es de hacer una estructura, un esquema, una receta. No existe en drogas una receta. Les voy a dar los ejemplos. Familia, papá, mamá, hijo, familia divorciada, y los chicos consumen. Familia formada estructuralmente bien, familia, papá, mamá, buen trabajo, inclusive médico el papá, etc. Y el hijo consume. Familia desestructurada, huérfano el chico y el chico no consume. Familia que tiene todas las condiciones económicas, sociales y estructurales y consume. ¿A qué me refiero? Que no hay un estándar ni un prototipo de una persona, ni hay una sola causa. Si fuera una sola causa ya la hubiéramos dado hace mucho tiempo. Si fuera receta ya lo hubiéramos recetado hace mucho tiempo. No existe. Eso hay que entender muy bien. Un amigo, me acuerdo, se fue a trabajar en Naciones Unidas. Una vez me ofrecían también, decía, venga a trabajar mejor SIDA. Y decía, sí, es muy fácil la parte de SIDA. Y no les digo por la cuestión de decir que no sirve ese trabajo, sino para comparar. En SIDA ustedes no hacen las 4 cosas y no tienen SIDA. No tienen SIDA, o sea, ya bien difícil, es que el beso, no tienen. Simplemente no cumple con eso. En drogas, si bien que el esquema es diverso. Existe un subconsumo de drogas en todos los estratos sociales, también hay que ir rompiendo esa estructura, ¿no? Consume el desarticulado familiarmente, el pobre o el abandonado, o consume a lo mejor el de extremos recursos económicos, no, consume todo el mundo. Y se ha diferenciado en una cosa, en el tipo de sustancia. En el mercado de nuestro país tenemos consumo
de todas las sustancias, y les voy a explicar en qué grupos. Cemento de contacto, niños de la calle. Es el único problema que sí les digo que la causalidad es pobreza. Los niños consumen por hambre, por frío, por sueño y falta de afecto. Entonces, ahí no funcionaría que le diga a un niño, no, dile no a las drogas, ¿no es cierto? ¿Por qué le va a decir Patricio Arraza? Dame cariño, dame un pan. Eso me quitaría el consumo de drogas. En estratos medios estamos encontrando, lamentablemente en Guayaquil, consumo ya de heroína. En estrato alto hemos encontrado bastante lo que es el consumo de cocaína pura, con alta pureza, y en algunos casos éxtasis. Las consecuencias no solo afectan a los individuos, a las familias, a la comunidad y a los estados. Esto es súper importante. Una vez me hicieron una pregunta y me gusta dar el ejemplo de la estructura de medicina, pero ¿por qué a los estados? ¿Qué tan importante es que un consumidor afecte a un estado? Es muy importante. El ejemplo muy sencillo que me gusta repetirlo es el ejemplo de México. Se han oído hablar de los Zetas, ¿no es cierto? Muy sanguinarios, muy fuertes, pero si para las personas que no conocían, los Zetas son ex policías y ex militares, capacitados durante 2 años con todas las técnicas norteamericanas para controlar el eje fronterizo en tráfico de drogas. ¿Qué pasó cuando los Zetas se capacitaron? Les dieron procesos que se llaman georreferenciación satelital. Y ellos se fueron allá y dijeron, bien, aquí es la frontera y por acá pasas tú, por acá tú, por acá tú. Existían alrededor de 12 a 15 carteles, mexicanos. Y en esos carteles mexicanos, ellos decidieron, en vez de ir a controlar, extorsionar. Hay más ingresos, ¿no es cierto? Y comenzaron a extorsionar. Y alrededor de un pase de 1 tonelada estaba en $100,000. Establecieron y tomaron la decisión, una evaluación de equipo, que al año ellos recabaron alrededor de $3 millones. Pero los carteles que pasaban ganaron alrededor de $2.200 millones. ¿Qué significaba? Que ellos dijeron, creo que estamos en el mal lado, y se pasan al otro club y comienzan a ser sanguinarios. ¿Cómo desaparecen ellos a los rivales? Colgándoles de los puentes y matando a los principales jefes, una forma muy sádica. ¿A quién afecta en esa zona? Al Estado como tal. Por eso que recuerden, el expresidente uruguayo dijo, México es un Estado fallido, no por sí, sino por la dificultad que se presenta. Esto significa que entonces hay una afectación al Estado, por supuesto a la comunidad, porque donde hay microtráfico y donde se presenta consumo hay un alto riesgo. No es que digo que el consumidor es un delincuente, pero hay un riesgo. ¿Por qué? Porque está la disponibilidad de la sustancia, y tras de la sustancia está un microtraficante, y tras del microtraficante está un traficante de alto nivel. Y obviamente a la familia, es la primera desestructurada, y los individuos. Inclusive aquí en las familias les comento que se produce una cuestión especial. Generalmente se produce una coadicción que se da más en el rol de la madre. Es aquella persona que yo diría mantiene un poquito una palabra, entre comillas, socapa todos los espacios del chico. Entonces se convierte en coadicta, tiene las mismas dificultades, los problemas, mientras el papá, etc. Y el consumo también tiene múltiples factores, individuales, sociales, laborales y culturales. En los individuales existen diferentes procesos más de tipo emocional. Aquí tenemos mucha presión grupal. En laborales también existe estrés, desequilibrio y falta de salud mental que les voy a topar luego. En los culturales, ¿cuál es en el cultural el que mayor incidencia ha tenido en nuestro país? Consumo de alcohol, ¿no es cierto? El consumo de alcohol tiene una altísima incidencia. Les voy a dar un panorama diferenciado. Si en el país no existirían familias que consumen alcohol, no habría jóvenes que consumen alcohol. Todos los festejos, absolutamente todos los festejos, se dan con un grado alcohólico, a excepción de una cuestión religiosa, que son los evangelistas, ellos prohíben mejor al revés, un festejo como este tipo. Pero pobres evangelistas, cuando les invitan a los consumidores a una fiesta, le van acabando totalmente. Entonces eso es importante que diferenciemos. Este es el otro esquema que yo quisiera ustedes tengan en cuenta.
No existen países productores, exclusivamente consumidores. Todos presentan problemas. Todos, en absoluto. Lastimó mucho el proceso de Ecuador, y créanme que los digo muy sinceramente, porque en los años que llevo desarrollando este tema, lastimó mucho de que, digamos, el Ecuador es un país de paz, el país de paz. La droga solo pasa y pasa. Mentira, eso fue la peor mentira que pudo haber sido en el país. Y les voy a dar los ejemplos sencillitos. Siempre hubo consumo aquí en el Ecuador hasta de drogas ilícitas, pero los parámetros eran bajos. Es la diferencia. Los carteles que controlan ahora en Ecuador los procesos de tráfico son carteles mexicanos, ya no son colombianos. Los colombianos establecían un esquema de decir: tengo 10 toneladas, te vas por Guayaquil, sacas 5 por el puerto, después sacas por Quito, sacas así, etcétera, etcétera. Y sacaban las 10 toneladas, el cartel colombiano. El mexicano tiene un mercado diferente. Viene a las 10 toneladas y me dice: sacas las 7 y las 3 me dejas para el mercado local. Y abre mercados locales, idéntico que al mercado de cualquier tipo de prenda, de artefacto, etcétera. Buscan, ellos hacen marketing. Del uso y consumo de drogas, el alcohol, el tabaco y fármacos son las drogas que más daño causan. Aquí yo quiero precisar algo que un día se me malentendió, me parece que fue en la Universidad de San Francisco, que yo decía: nadie me ha demostrado en el país y en el mundo que hay una intoxicación por marihuana. El que se me demuestra eso tiene premio Nobel, porque no existe. Y muertes por alcohol, alrededor de 180.000 muertes en el Ecuador. ¿Qué quiero decir? No estoy que digo, ándele la marihuana. No, lo que quiero decir es que hay procesos que tienen diferenciación en este campo. Y que, por ejemplo, esto de aquí sí es un problema. Para mí, como Patricio, como profesional, como padre de familia, es un problema. Porque hay una presión brutal en el campo cultural. Porque hay una presión grupal en los chicos. Cuando converso con los chicos, un estándar de un grupo de 10, generalmente 3 o 4 no quieren consumir. Créanme, no quieren consumir, terminan consumiendo. ¿Por qué? Primero, que no quieren salirse del grupo. Porque no solo que salen del grupo, sino que son tildados. Y eso es tremendo para un joven. Bueno, antes, en mi época era el zanahoria, etc. Ahora unos términos que no vale la pena repetir. El tabaco y los fármacos son otros componentes que lastiman. En esto creo que casi me hicieron seguir un juicio en Venezuela, porque yo menciono que el tabaco, cuando es planta, tiene apenas el 7 grados o 7% de nicotina y alquitrán. Hay 1000 sustancias o 3000 sustancias que hacen daño en el tabaco, pero 2 son tremendamente adictivas: nicotina y alquitrán. Cuando la plantita entra a un procesamiento, a cualquier tabacalera, no tengo nada en especial con ninguna, le inyectan nicotina y sale con el 23% de nicotina. ¿Qué creen? Adicción. Y un tema más fuerte en tabaco. Generalmente las tabacaleras y el alcohol usaban una estrategia que nosotros los psicólogos los llamamos mensaje subliminal. Perdón que te toque, porque yo quiero decir algo sin que tú te des cuenta. Quiero meter en tu cerebro algo que tú no te das cuenta. Y les voy a demostrar. Ustedes quizás pudieron ver una de las propagandas más fantásticas, que para mí lamentablemente sigue siendo la más fantástica, la que más vendió en la década del 90. Era un gran cañón con caballos en un atardecer maravilloso. Hay un café, hay un asado. En ese asado se dibuja un panorama. Y el vaquero nunca le dijo a usted: oye, fume Marlboro. Jamás. Simplemente hizo esto. ¿Sabe qué le vendieron? Placer. A través de un mensaje subliminal.